Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al canal y a esta clase virtual debido al coronavirus, algo que nos tiene, como ya saben, a todos encerrados. Lo que vamos a hacer en esta ocasión es empezar o aprender a practicar con los plumones de colores. Como saben, ya hemos estado trabajando un poco con los grises, bueno, mucho con los grises, pero ahora pues nos toca ya el color. El gris pues sí es un color muy útil, tiene su encanto, pero también ya llega a aburrir, entonces pues vamos a darle ya un poquito a los colores. De trabajar con los colores a con los grises realmente no hay gran variante, realmente la técnica es la misma, sin embargo el color mismo, el color por el color mismo genera un poquito más de shock cuando lo ponemos, entonces aparentemente es más complicado, pero vamos a demostrar que no. Lo que vamos a hacer en estos tres cubitos que están aquí más este rectángulo es hacer de una gama de color que tengamos. Yo en este caso voy a usar estos verdes de aquí. Esta es una gama de verdes. Primero vamos a aplicar el color sencillo en cada uno de estos cubos, de estos cuadritos. Sencillo, de esta manera. Y después vamos a hacer un degradado con los mismos tres plumones en un área mucho más larga para que quede lo oscuro de un lado y la zona clara del lado derecho. Lo mismo vamos a hacer acá con otro color y al final haremos un par de cubos representando la profundidad y la dirección de la luz para dar ese efecto con 1, 2 y 3 plumones. ¿De acuerdo? Entonces pues vamos a empezar. Recuerden que la forma en que debemos aplicar el plumón siempre será a nuestro favor, es decir, ¿a qué me refiero con esto? A mi favor de mi capacidad de trazo. Si yo no puedo dibujar hacia arriba, por ejemplo en esta hoja en sucio, si yo no puedo dibujar hacia arriba, entonces no lo hago. Si puedo dibujar mejor hacia un costado, entonces hacia allá lo haré. De tal manera, yo puedo mover mi hoja libremente para encontrar la mejor posición que a mí me convenga. En ese sentido, por ejemplo, en este caso, pues vamos a hacerlo hacia un solo lado, en vertical con respecto a la hoja. Cuando ahorita la acabemos de usar, van a ver que está en vertical, pero en horizontal. Para mí, mi trazo es horizontal. Si se fijan, de una sola capa tenemos varias líneas, lo cual es normal, pero el ejercicio consiste en hacerlo lo más parejito posible. ¿Y qué necesitamos? Pues obviamente subir la cantidad de pasadas para tratar de borrar las más líneas posibles. Si yo espero un ratito, unos segundos, podré aplicar una capa nueva para que se vaya homogeneizando mejor. Sin embargo, hay que esperar porque si no, entre más capas de plumón ponga yo aquí, el papel se empieza a mojar y se empieza a ondular, entonces hay que tener mucho cuidado. Entre más tiempo pase para la siguiente capa, más contrastante va a ser ese color. Existen diferentes técnicas para aplicar este color. A lo mejor de arriba a abajo y regresar por el mismo camino, irle dando vuelta como en zigzag o hacia un lado, o inclusive en este caso, si seguimos viendo rayas como se ve aquí, entonces lo que podemos hacer es ahora cruzar. Recuerden, como ya les había comentado antes, el plumón deja rayas. Entre más pasadas le demos, menos rayas va a haber, pero si se fijan, el tono original con el que habíamos empezado ya habrá cambiado por completo, de tal manera que no conviene hacer tantas rayas o tantas capas porque perdemos el tono inicial. Entonces, para mi gusto, una sola capa, máximo 2, será suficiente, pero depende del gusto y la necesidad de cada quien de tener más o menos rayas dentro de su cuadro, ¿de acuerdo?
Vamos por el siguiente cuadrito y el siguiente plumón. Ahora estoy en el sentido horizontal del papel, pero mi mismo trazo sigue siendo horizontal. Si se fijan, pues es obviamente un poco más oscuro. Recuerden que el plumón se aplica con calma, con paciencia, despacio. Si me exaspero, si me desespero, puedo echarlo a perder. Entonces con calma y rellenando espacios. Y para mí funciona de esa manera y yo me quedo hasta ahí. Solamente una capa me resulta suficiente. Es muy sencillo. El tercer cuadrito es el siguiente tono de plumón, que es mucho más intenso. Como les mencionaba antes, existen varias formas. Ir de un lado al otro de una sola vez, o bajar y regresar, bajar y regresar, bajar y regresar, bajar y regresar. Y eso de cierta manera nos puede evitar un poco el que las gotas se acumulen en los extremos y se vea un poco más parejo. En este caso, estos dos tonos no están muy separados entre sí, de tal manera que para darles mayor diferenciación, entonces lo que yo voy a hacer es volteo mi hoja y en sentido opuesto voy por una capa segunda. Si se fijan, el tono empieza a subir y podré lograr ese degradado visual entre estos tres y hacer notar mucho más el cambio de tonalidad. Entonces ya tenemos tres tonos de verde diferentes. Inclusive, si alguien quisiera, por ejemplo, como quedó muy arriba por tantas capas que le dimos, este está perfecto, entonces en su original hubiera quedado bien. A me gustaría dejar que pasen unos segundos y darle una tercera capa. De esta manera podremos obtener aún mucho más carga de tono y hacer muchísimo más notorio el brinco y el cambio entre los tonos que tenemos aquí. Ahora lo que vamos a hacer en este rectángulo es la suma de estos tres colores que pusimos al inicio, pero en una sola sección y haciendo el degradado. Es decir, vamos a ir trabajando con los tres plumones para lograr un degradado lo más homogéneo posible. De entrada, en la primera capa, es importantísimo aquí sí que no podemos hacer un degradado si cruzamos el plumón, ya que el degradado va de izquierda a derecha, porque no podemos hacer degradados en este sentido, sino a lo largo, en el sentido y dirección que va el degradado, y en este caso va hacia allá. Recuerden que cuando te dejemos un espacio, tenemos que rellenarlo prácticamente en el mismo momento, porque si no el cambio de tono va a ser mucho más fuerte cada vez. Apenas termino estos plumones, en especial los Touch 5, son plumones muy mojosos, muy acuosos, tienen mucho alcohol, entonces mojan mucho más el papel. Hay otros que no, y ahorita lo vamos a ver, pero tenemos que empezar a dejar que seque un poco el papel para empezar a lanzar pequeños plumonazos en forma de brochazos hacia el lado extremo. Es decir, voy a ir cargando de color del lado izquierdo para generar el degradado hacia el lado claro que está del lado derecho. Este lado es el lado claro y de este lado tendremos el lado oscuro. Ya que pasaron estos segundos, entonces voy por la siguiente capa con el mismo plumón. Si se fijan, los tonos empiezan desde el inicio y terminan como una
3/4 partes de este objeto, de este rectángulo. Entonces la siguiente capa será un poco más corta, como a la mitad aproximadamente. Conforme los plumones se van secando, se van homogeneizando solos. Dejo secar un poco. Si se fijan, no sé si alcance a ver, pero el papel se empieza a ondular. Eso es por la calidad del plumón. El papel es muy bueno para utilizar los plumones. Es un marker paper. Sin embargo, la calidad del plumón, que tiene demasiado alcohol, empieza a mojar mucho el papel. Si se fijan en los cuadros de acá, ya está seco, entonces se vuelve a aplanar. Entonces no se preocupen, pero si notan que su papel está muy ondulado, cuidado, deténganse, porque es justamente cuando estamos ya empezando a aplicar demasiada tinta y ya no vamos a tener solución. Con el tono número 2, lanzo los mismos brochazos y como ven aquí, el cambio es demasiado drástico. Antes de que seque, me regreso al tono inicial y trato de barrer justamente esa zona en donde están mezclados esos tonos. Primero mezclo ahí y después repaso otra vez desde el inicio para tratar de homogeneizar las capas. De este lado empieza a quedar muy claro y de este lado empieza a oscurecer. Me brinco al tercer plumón, donde la capa tendrá que ser todavía más corta. Hay plumones que facilitan mucho más los degradados y el desvanecimiento que otros. No se espanten, así son. Estos huecos significa que el papel está ondulándose demasiado. Entonces hay que tener cuidado y precaución con ello. Este fue el tono 2 y regreso al tono inicial 1 para ir corriendo estos verdes hacia el lado derecho. Y finalmente, para tratar de borrar todas estas rayas que tengo aquí, voy de la parte derecha hacia la izquierda. Y podríamos tener ese homogeneizado, ese degradado mucho más fácil. Como plus podemos jugar todavía con un poco de capa justamente al inicio para que sea más oscuro todavía esta sección de aquí. Y vamos de atrás con el plumón 3, con el plumón 2 y cerramos otra vez con el plumón 1. Fijan, el papel empieza a mojar demasiado, entonces hay que tener cuidado. Pero corremos poco a poco con el tono 1 y empezamos a lograr ese degradado desde muy oscuro hasta muy claro. El plumón, como pueden ver, deja rayas y pequeñas secciones. Eso también implica la calidad del plumón. Esto es un degradado aceptable, sin embargo vamos a ver cómo con otras marcas podremos mejorarlo muchísimo más debido al material con el que están hechos esos plumones. La siguiente serie de cubos, de cuadritos, lo vamos a utilizar los plumones Sharpak. Los Sharpak están hechos de un material, un líquido, un solvente que se llama Hilol, que es un aceite muy licuoso, muy líquido, pero finalmente es aceite, entonces es mucho más fácil generar degradados. Vamos a empezar con este tono, el más clarito, y vamos a hacer exactamente el mismo trabajo.
inmediatamente van a notar la suavidad en el trazo entre una marca y otra. Hay muchas más rayas en el primero que en el segundo, y solitas empiezan a barrerse. Si yo quisiera barrer todas esas líneas, lo que podría hacer es una de dos: dar otra pasada, o bien cruzar el sentido para eliminarlas. Yo en este caso, yo quiero quedarme justo hasta ahí, porque quiero que el tono sea muy claro, el tono claro que da este color de salida sencilla. Y brinco al segundo tono que tenemos de este lado. Se fijan qué homogéneo es en comparación de la anterior marca, ¿no? Sin embargo, cuando llegamos al final empieza a generar un poco de goteo. Es normal, pasen todos. Podríamos haber empezado de un lado, o hacia arriba, hacia abajo, etcétera, o dar otra pasada, pero fíjense cómo al final empieza a desvanecerse un poco y se empiezan a perder. Entonces solo hay que tener un poco de paciencia. El tercer cuadro, cambiamos de tono, es un tono mucho más intenso. Y ahí está. Si se fijan, otra vez, la calidad entre uno y otro es muy notoria. Los precios pues también lo son. Sin embargo, aunque yo muchas veces no recomiendo el plumón Sharpak, no puedo negar que es un plumón bastante bueno. Sin embargo, no es muy bueno para los principiantes, porque necesita mucha técnica, controlar la cantidad de tinta que baja, la cantidad de gilol que estamos bajando en cada trazo, y obviamente unido al papel especial con el que tenemos que trabajar. Pero fuera de ello, una vez que tengamos buena práctica con ellos, los Sharpak son una gran opción para trabajar. Ahora vamos a hacer un degradado igual que hicimos con los verdes, ahora con estos violetas, y van a notar la gran diferencia entre una marca y otra. Prácticamente en el momento que yo termino, me lanzo a la siguiente capa, que ocupa aproximadamente 2/3 partes. ¿Y para qué me sirvió esto? Para darme cuenta en qué momento este tono en 2 capas, o en 3 o en 4, prácticamente empiezo a llegar a este. Entonces la siguiente capa tendrá que ser ligeramente más corta, a manera de pincelada, y rápido voy subiendo al siguiente tono. Fíjense el cambio que va a dar al ya haber 3 capas del primer plumón en la parte de abajo más una de este. Entonces empieza a generarse ya ese cambio fuerte. Antes de que seque, voy por la segunda, me regreso al primer plumón y barro esos tonos. Suavemente, y poco a poco empezamos a perder todas las rayas que tenemos, y finalmente terminamos con el tercer plumón, que es un cambio muy intenso. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para borrar eso? Justamente eso que pensaban, regresar un tono, es decir, plumón número 2, y antes de que sequen, esparcir esa cantidad de tinta tan intensa que generó. Dejamos secar un poco. Regresamos al tono número 1.
y vamos eliminando poco a poco a partir de las pasadas de plumón la mancha que nos había generado al principio. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es ilustrar estos pequeños cubos. Ya hicimos trabajo plano en la parte de arriba, que sí vamos a hacerlo en muchas ocasiones, pero generalmente cuando nosotros ilustramos, pues ilustramos objetos que representan tridimensionalidad, como un cuadro o un cubo de estos. Lo que vamos a hacer es, primero que nada, definir de dónde viene la luz. Recuerden que las caras o los cuerpos, entre más cerca a la luz, más claros serán. Entre más lejos de la luz, más oscuros. De tal manera que para mi entender, para mi gana, yo quiero que mi luz esté en esta dirección de aquí. Es decir, viene de arriba, del lado izquierdo, generando sombras o menos luz hacia el lado derecho del dibujo. Menos luz, más luz. Y obviamente, como viene de arriba, pues las caras más iluminadas tendrá que ser forzosamente la superior. En segundo lugar, la cara de la izquierda. Y en tercer lugar, la cara de la derecha. Voy a utilizar estos tonos y vamos a jugar con pequeños degradados dentro de cada una de las caras. La primera cara, que es la superior, tendrá este tono y mi luz pega directamente en esta cara y desvanece en este sentido hacia atrás, hacia allá. Vamos a ver qué tal queda. Aquí la complicación de esto es obviamente que nuestros trazos no quedan parejos. ¿Qué tenemos que hacer? Inmediatamente regresar y con la punta delgada cerrar lo más rápido posible antes de generar más rayas. Si yo dije que la oscuridad está en la parte de atrás, entonces inmediatamente lo que tengo que hacer es un barrido de oscuridad de atrás hacia adelante, es decir, de derecha a izquierda. Y dejamos secar. Podemos cruzar un poco los tonos y seguir haciendo el barrido. Les voy a enseñar dos técnicas en esta ocasión, una aquí y otra de este lado. Una será una técnica que utilizaremos sobre una ilustración, es decir, un degradado mucho más preciso. Y la otra será un degradado de bocetaje, es decir, un poco más rough, más rudo, más de contrastes. Si se fijan, la parte trasera empieza a obtener mucho más tono y no he cambiado del mismo plumón con el que empezamos. Y después voy a pasar un poquito hacia la parte de atrás para borrar todas las líneas de tal manera que me quede más oscuro del lado derecho y más claro del lado izquierdo, pretendiendo que la luz justamente va de derecha a izquierda. En la segunda capa, en la segunda cara, que va a ser la del lado izquierdo, vamos a tener que usar dos plumones. Me volteo mi hoja porque es la forma en que mejor me acomoda para mi trazo y subo. Es el tono inicial 1 de estos rojos. Inmediatamente paso el siguiente plumón, paso la siguiente punta para rellenar los huecos y antes de que seque, subo el degradado que va de la parte de abajo de la cara hacia la parte de arriba, porque ahora la luz pega en el vértice y cae, ¿de acuerdo? Es decir, pega en este vértice y cae.
Regreso a la misma cara con el mismo plumón, con el cambiado, y voy por la segunda capa. Más bien la tercera. Ya estoy perdiendo la cuenta yo también. La tercera. El siguiente paso, tomo el siguiente tono de plumón, que es el mismo color, y hago la segunda capa. O más bien la primera capa de este tono nuevo. Y antes de que seque, termino con ese y regreso al primer tono otra vez en sentido contrario. Ya que tengo en sentido contrario, entonces lo que voy a hacer es tratar de subir esa capa inicial que tenemos en la parte de abajo, esa capa fuerte, y jugar hacia arriba para tratar de disimular ese alto contraste que tenemos ahí. Obviamente esta cara de acá pretende ser mucho más iluminada, que si no lo está logrando, entonces ¿qué tenemos que hacer? Ya no darle aquí, sino dar a esta otra vez otra capa, que poco a poco nos ayudará a irle dando mucho más contraste entre una capa y otra, por ende el borrar la intensidad de plumón que teníamos en la parte de abajo. Y subimos. Listo. Finalmente vamos a ir por la tercera cara del cubo. Esta lleva una inclinación que va del vértice inicial del lado izquierdo hacia el vértice inferior del lado derecho. En ese sentido, en diagonal, tendremos que ir con ese degradado. Y aquí vamos a utilizar 3 plumones. Vuelvo a empezar con el tono inicial 1, que primero da color sobre la capa inicial. Y después con este mismo tono vamos a hacer la diagonal. Marco aquí en la derecha, marco en la parte de abajo y hago el trabajo de diagonal. Voy con la tercera capa. Después brinco al tono 2 y vuelvo a hacer lo mismo. Primero delineo las capas, las líneas que son más oscuras, y hago el degradado en diagonal. Antes de que sequen, barro ese tono para que no se vea tan manchado. En diagonal otra vez, cargado hacia la parte derecha, y de inmediato brinco al tercer plumón y hago lo mismo. Remarco la zona final y la zona de abajo y vuelvo a hacer un pequeño degradado en diagonal, un poco más corto, claro. Me regreso al plumón inicial 1 y termino ese barrido hasta llegar a la zona de luz, en donde empiezo a dejar otra vez un poco iluminado. Y tenemos el degradado de este cubo. Ahora, podemos adornarnos. Podemos quedarnos justamente hasta donde estamos o adornarlo. ¿Cómo? ¿A qué me refiero con adornarlo? Jugar con los Prismacolor, el negro y el lápiz blanco. El lápiz blanco claramente es la zona de luz. El lapicero siempre, el Prismacolor siempre tiene que estar súper afilado. Nunca jamás usen un lápiz con la punta chata, siempre bien afilado. Acostamos el lápiz y suavemente repasamos un poco para generar luz en la parte de arriba. Se alcanza a ver unas rayas porque algo hay en la parte de abajo, la mesa no está muy firme, pero está ayudándonos a generarle luz en la parte de arriba.
En la cara del lado derecho no tenemos tanta luz, pero podemos darle un pequeño bañito muy suave. Y en la cara inicial del lado derecho, solamente en el vértice, podemos pegar un poco de luz y bajar ligeramente hacia abajo. Es sumamente suave. La zona más oscura de este cubo obviamente es la cara del lado derecho, la cual puedo repasar con el lápiz negro, igual sumamente afilado, como lo pueden ver. Repaso al final, repaso en la parte de abajo, porque es la zona que está pegada al piso, y después ligeramente, suave, 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 empiezo a repasar con el lápiz negro. Puedo inclusive acostarme con él y hacerlo muy muy suave para que no genere rayas y tengamos un degradado mucho más uniforme y suave. Si yo quisiera darle un poco de luz, de sombra, perdón, en la parte de abajo de la cara izquierda, lo puedo hacer, pero muy suave también de lado a lado. Prácticamente no pinta, aparenta que no está pintando, pero se ve al final los resultados se van a ver claramente. Si quisiéramos aún darle mucho más vida, entonces podríamos jugar con una pluma blanca. Tenemos estas dos opciones, el Uni Paint y esta pluma de gel Jelly Roll. Y solamente en los vértices principales, como este que está aquí, un poquito de blanco, un poquito de lo que alcanza a caer sobre esta vértice y lo que corre hacia atrás. Eso es todo. Podríamos remarcar un poquito el piso, únicamente para separarlo del piso sin que genere sombras, solamente así. Y le damos toda la vista posible y hace que el dibujo salga hacia la luz. ¿Qué les parece? El segundo cubo vamos a trabajarlo con los amarillos. El amarillo pocas veces lo recomiendo, pero de todas maneras hay que aprenderlo a usar. Es un color que a mucha gente le gusta, es un color muy útil, existe el amarillo. ¿Por qué no lo recomiendo siempre? Porque es un color muy difícil de contrastar. ¿En qué sentido? Un amarillo claro más un amarillo oscuro, pocas veces lograremos que se vea amarillo realmente como es. Va a empezar a tornarse hacia los cafés, hacia los naranjas o hacia los rojos, dependiendo con qué lo pintemos. Si le ponemos mucho negro, podemos mancharlo y se puede volver hasta verdeoso. Entonces, mantener el color amarillo per se como tal, el color amarillo brillante, es muy complicado. Entonces yo por eso recomiendo siempre que tengan mucho cuidado con el tono amarillo, pero no lo eviten. Finalmente es un color útil, a mucha gente le gusta, como decía yo hace un momento, y hay que aprenderlo a usar. Entonces vamos a empezar con este cubo, con estos tonos amarillos, y para efectos de este dibujo voy a tratar de utilizar 4 plumones. Si ustedes tienen 4 por cada una de las gamas, qué maravilla. Si solo se quedan en 3, está perfecto. Si tienen 2, entonces pueden jugar con los lápices, como lo hicimos en el anterior, y nos va a ayudar y nos vamos a tener un excelente resultado también. Ahora voy a invertir la posición de la luz. Hace rato decía que venía de izquierda a derecha, ahora voy a pretender que venga de derecha a izquierda. Es decir, la cara principal tendrá que ser iluminada a partir de aquí, corriendo hacia el fondo. La segunda cara iluminada será la de la derecha, en su zona más oscura de este lado, corriendo hacia allá, hacia la derecha, y teniendo la cara izquierda prácticamente en la oscuridad. Ojo, hay un error que se comete muy seguido, que es pensar que si un objeto no tiene luz, se vuelve negro. Eso es imposible. Si yo no le pongo luz a esta mesa blanca en la que estoy trabajando, por muy poca luz que tenga, jamás va a ser negra, mucho menos un color tan prendido, tan luminoso como es el amarillo. Entonces, solamente tendrá tonos oscuros, pero nunca zonas negras, ¿de acuerdo?
Entonces vamos a empezar con este color amarillo. Yo dije que la luz y la zona más oscura están del lado izquierdo y corren hacia la luz, que es la zona. Esta técnica que vamos a ver aquí es una técnica de bocetaje, es decir, es mucho más rápida, no tan precisa en muchos casos, y los degradados son prácticamente nulos, más bien son muy drásticos y solamente dándose a notar, es decir, podemos tener muchas más rayas que nos generan contrastes y hasta cierta idea de brillos. Por ejemplo, pequeños huequitos de luz en esta sección, y aquí yo ya, como vieron, puse la primera capa muy pareja y después rellené muy libremente la parte de atrás, que nos genera como brillos y me da la intención de que es más oscuro atrás que adelante. Pues esa primera capa ya quedó. Un solo plumón. Vamos por 2 plumones en la cara derecha. Entonces yo puedo jugar hacia abajo o hacia la derecha, dependiendo, recuerden, la facilidad de mi trazo. Puedo dejar algunos pequeños huequitos en blanco, como ese que hago exprofeso, que me da la sensación de pequeños reflejos de luz. Como la dirección de la sombra va de este vértice hacia la derecha, entonces mi degrado va hacia allá otra vez. Cierro y cruzo y puedo hacer como zigzag hasta llegar a la zona iluminada. Inmediatamente después brinco al siguiente tono de plumón. Dejo que seque un poco porque recuerden que esta marca es muy mojada, entonces tiene que secar un poco. Oscurezco un poco en la parte final, en la parte de abajo donde no va a haber tanta luz, y hago como zigzag hacia la zona iluminada. Sigo respetando ese huequito en blanco. Me regreso al tono inicial y puedo barrer un poco eso que hice, para que no se vea tan manchado, pero funciona de todas maneras. Y finalmente me voy a la zona más oscura, que es la parte de atrás, la zona de la cara izquierda, con el tercer tono de plumón que tengo aquí. Y damos toda la cara de color. Emparejamos los bordes. Y después damos otra capa igual, del mismo tono. La voy a invertir para tratar de que sea mucho más oscura y más homogénea, y después genero esas rayas en la zona más oscura, que es la zona de abajo, obviamente. Me brinco al tono 4, oscurezco los bordes. Aquí yo he usado 2 plumones. Uso el tono 1 de los plumones que utilicé al principio para pintar en la parte de arriba, que nos va a ayudar a generarle un poco de homogeneidad con el primer tono y a darle luz. Y después con este tono 3 lo que puedo hacer es generar un poco de reflejos en la parte de abajo. Solamente rayas que significan, que dan la idea de pequeños reflejos, y eso es todo lo que tenemos que lograr.
Remarco un poco los bordes de esta última cara y vuelvo a generar ese trabajo. Retomo mi lápiz negro. Me puedo ayudar con una pequeña reglita y trazamos solamente los bordes finales, que son los más oscuros. Este vértice que no recibe luz, este que tampoco recibe, y el piso que marca justamente en donde estamos terminando, tanto adelante como atrás. Tomamos el plumón blanco y pintamos sobre el borde el vértice principal, que es el que más luz recibe, hasta que se pierde en la parte trasera y que puede llegar a tener ciertos reflejos sobre la parte de la cara superior y la parte del lado derecho. Podemos jugar un poquito con el lápiz negro para oscurecer la parte de atrás y un poquito sobre la cara del lado derecho. Recuerden, el lápiz es muy suave, muy libre de utilizarse así en esta técnica. Para terminar, no es necesario que ustedes la hagan, ya que no hemos visto este trabajo de sombras, pero pequeños detallitos en blanco siempre ayudan a darle un poco más de vida a este boceto. Esta, obviamente, no había puesto la sombra, pero si la quisiéramos continuar, yo tendría que continuarla hacia ese lado y así de corta. Eso es todo. Este siguiente ejercicio consta de otro cubo igualmente que el anterior, solo que en este me voy a cambiar de papel. Es un papel Oxford y vamos a trabajar con ciertos gráficos dentro del cubito. En esta ocasión, a mí me gusta por lo general siempre trabajar con pluma o con estilógrafo. En este caso, dado el papel, lo voy a trabajar con lápiz. ¿Por qué? Porque los otros papeles, como el marker paper, sí resisten bien la tinta del trazo contra el plumón. En este papel en específico, muchas veces la tinta del trazo se llega a correr cuando pasamos el plumón. Entonces, como recomendable es utilizar lápiz. No es obligado, pero funciona. Entonces vamos a hacer la primera figurita aquí. Otra vez un cubo sencillo. Sencillo, una pieza sin complicaciones como tal, pero a la cual le vamos a agregar algún tipo de gráfico, alguna franja, algo. Por ejemplo, a mí se me ocurre que esta va a tener una franja de este lado, otra chiquita, y que cuando llegan al otro extremo a lo mejor cruzan. Más o menos. La
acuerdo? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la finalidad de este ejercicio? Pues que no todos los colores son planos, no todos los objetos, perdón, son planos de un solo color. Todos generalmente tienen diferentes colores. Por ejemplo, este tiene tanto color mate de este lado, un brillante y otro material texturizado. Tenemos letras de este costado. En este objeto, que es un mousepad, podemos claramente ver pues, que tiene un gráfico, tiene letras de colores, etc. Pero ¿cuál es el punto? Que la luz afecta por igual a la superficie. Es decir, no independientemente a cada color, sino a la superficie del cuerpo. Por ende, si tenemos negro brillante en esta superficie, habrá un rojo brillante, así como un negro muy oscuro en la parte de atrás y un rojo oscuro en la parte de atrás. Entonces, la luz afecta al cuerpo en general, a la superficie, por ende al color. Entonces, la idea de esto es justamente tener una variante de color dentro de un mismo cuerpo para ver de qué manera se comporta esta luz. Yo voy a jugar con la luz proveniente de arriba hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, de izquierda a derecha, pegando en este vértice que tenemos aquí y corriendo la luz hacia atrás. Cuando llega la luz a este vértice y baja, entonces la luz y el degradado irán en este sentido y en este opuesto en diagonal. Vamos a ver, vamos a probar estos colores. Vamos a trabajar con este color que es como jade, un verde jade más o menos, y este es el orden en el que vamos a utilizarlos junto con este último que nos va a dar la zona oscura. Muy bien, y vamos a combinarlo con este naranja que tenemos de este lado. Empezamos con la cara superior. Dependiendo de los colores que utilicemos, en algunas ocasiones puede funcionar que si el segundo tono es muy oscuro o el base es muy claro, podemos inclusive hasta cubrir el área por completo y solo poner el color por encima después. En este caso los dos colores compiten más o menos bajo una misma gama, entonces no puedo intercambiarlos, no puedo meterlos de esa manera porque entonces cambiaría por completo el tono de ambos colores. Este es mi color base. La luz está en el inicio de la cara de izquierda, por ende hay menos oscuridad del lado derecho. Por eso entonces la zona de atrás tendrá que ser más oscura, es decir, con más pasadas. A partir de aquí, pues prácticamente podemos ya notar que este lado está más oscuro que este. Sin embargo, no hay degradado. ¿Por qué? Porque se interrumpe otro color. Entonces, solamente en esta sección podríamos notar ese degradado hasta llegar a esta zona de acá y poder subir un poco más el fondo. Sigo usando un solo color. Recordemos que la primera cara será con un solo color. La segunda, que es esta, ya vamos a meterle dos plumones y empiezo otra vez con el plumón número 1. Este es un muy buen papel, no es tan caro quizá como el marker paper. En algunos casos los colores se opacan un poquito, pero los degradados y el movimiento, la forma en que absorbe el plumón es magnífica. Entonces podemos hacer muy buenos trabajos de degradado, como lo van a ver aquí. Por eso escogí este papel para este último ejercicio. Aquí voy a brincar a mi siguiente tono, el tono 2 de este color, y voy a hacer más oscuro la parte de abajo nada más.
Recuerden que siempre hay que trabajar, bueno, yo recomiendo trabajar hacia la facilidad del trazo que ustedes tengan. Si ven, aquí ya tenemos prácticamente este degradado ganado, la parte oscura y la parte luminosa. Sin embargo, todavía hay un poco de franjas. Me regreso al plumón número 1 y ahora voy invertido para tratar de borrar y hacer un degradado más homogéneo. Una de las desventajas de este papel es que se moja y empieza a manchar abajo. Ahorita está aguantando bastante bien porque no mojo mucho el plumón, el papel, pero ya empieza a empezarse a mojar, como se fijan del otro lado. La última cara, que es esta, va a llevar 3 plumones, entonces me regreso al plumón original. Este era el color original, creo que tuve un error aquí de tonos, pero bueno, ahorita vamos a corregir, no va a pasar absolutamente nada. Vamos a meterle un poco de este para hacer un poco más amarilloso, lo cual significa que esta cara va a quedar mucho más oscura. Finalmente era la forma en que tenía que acabar. No lo hubiera querido hacer desde el principio, pero bueno, así. Esto, como habíamos dicho que era en diagonal, entonces yo me ayudo de eso para generar justamente el degradado en esa sección y en esa dirección. Entonces ahora repaso la parte de atrás, repaso el fondo y remarco en diagonal hasta la línea que va a obtener el segundo color. Brinco al siguiente plumón y doy una capa extra en la parte de abajo y en la parte de izquierda, y vuelvo a subir y me corto un poquito antes. Y finalmente cierro con el más intenso, ya es el tercer plumón de este color verde, para cerrar justamente aquí en la parte de abajo y hacer mucho más fuerte esta esquina más oscura. Un poco de toques chiquitos. Si se fijan, ya podría ser un objeto verde con franjas blancas, pero bueno, yo quiero dar este tono de naranja, de mezcla naranjosa. Dejamos que seque un poquito el papel. Si fijan, ha aguantado bastante bien. Ya empiezan a verse algunos puntitos, pero nada de preocuparse. Y después vamos por el naranja. Lo alineo bien. Cierro la última franja. Alineo otra vez. Y como este lado es el más oscuro, entonces este naranja tendría que estar más oscuro al final también. Entonces empieza a oscurecerse con unas repasadas. Y este, como ya está en la zona luminosa, así lo voy a dejar. La cara del costado la retomo con este mismo color, con este mismo plumón. Doy un par de pasadas más a esta porque esta sección tiene que ser más oscura que la de arriba, entonces dejo que seque un poco, y mientras seca, entonces voy por la siguiente etapa o línea. Y oscurezco. Me brinco al siguiente plumón y vuelvo a oscurecer pegado a la zona verde.
unas cuantas rayas, regreso al primer tono y emparejo lo que ya había puesto al principio. Puedo inclusive subir un poquito más del verde para que se acerque más al naranja. Con el tono más oscuro va a funcionar mejor. Ahí está, perfecto. Y solo me queda jugar un poquito con el lápiz. Me puedo ayudar un poquito con mi regla para generar la última línea del fondo. La última línea. Y obviamente la del piso, ¿no? Que va a ser la que me va a generar la sombra al final. Cerramos al frente. Recordemos que todos los objetos, no importa qué tan pegados estén al piso, siempre tendrán una línea negra que los separa, siempre. Tengo esa. Y mi sombra que corre hacia allá. Sombreo un poco o hago acento de oscuridad con el lápiz, muy suave, solamente en la parte de abajo. Y el naranja ya no es necesario tocarlo porque no llega a la oscuridad hasta él. Un poquitito en la parte frontal, la cara izquierda. Y muy ligero, todavía más ligero sobre la cara superior, porque recordemos que es la más luminosa. Brinco al lápiz blanco e ilumino. Ilumino ligeramente hacia abajo y un poquito en la esquina. Toco un poco el primer naranja y listo. Y para cerrar, vamos con el plumón blanco. El vértice, siempre los vértices, recuerden, son los más iluminados. Y hacia abajo. Y cerramos con la sombra. En este caso se me antoja hacerla con el prisma, entonces vamos a hacerla así. Aquí puedo tener un cierto degradado hacia atrás. Es todo. Un cubo común y corriente, como lo vimos al principio, deja de ser eso justamente, un común y corriente, para convertirse en algo mucho más elegante, más vendible, con más gracia, ¿no? Listo.